Qué bueno que podemos reencontrarnos de nuevo en convivencia familiar. Y esta vez con un invitado muy especial, un amigo muy apreciado, como lo es el doctor Alfredo Delgado, un especialista en el campo teológico, pastor de una preciosa iglesia presbiteriana en California y esposo, padre de tres hijos, pero también es un interesante coach, pues su gran esfuerzo se concentra en el área transformacional. Y junto a mi esposa Abby, pues tendremos un tiempo de interacción, de conversación al respecto, especialmente en aquello que tiene que ver con la familia y si ésta tiene posibilidades o alternativas para cambiar. Hay muchas cosas dentro del grupo familiar que a veces se perpetúan o quedan ancladas. Y la pregunta es, ¿eso puede cambiar? ¿Eso puede suceder? Pues con nuestro amigo, el doctor Alfredo. Alfredo, podemos decirte con cariño, Alfredo. Claro que sí, claro que sí. Bienvenido, Alfredo. ¿Alguna Muchísimas palabra de gracias. saludo a nuestros oyentes? Muchísimas gracias, Tomás y Avi. Un placer encontrarme con ustedes de nuevo aquí. Y también es un placer dialogar con la gente que se sintoniza con ustedes cada semana y vamos a compartir un momento muy especial. Les saludo del sur de California, aquí en los Estados Unidos de América y con mi familia estamos aquí en nuestra casa y aprendiendo a convivir en unas nuevas realidades que no estaban dentro de nuestras agendas, pero estamos en eso. Así es. Esas cosas las estamos aprendiendo, practicando y desarrollando, todos dentro de nuestras posibilidades y condiciones. Sí, qué interesante. Alfredo, ¿tú pudieras compartir a nuestra gente, compartir con nosotros un momento sobre tu historia familiar? Claro, un placer, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, mira, tuve el privilegio de nacer en una familia algo extendida. Soy el último de 10 hermanos y hermanas. Wow. Claro, sí, mi padre era viudo, se casó con mi madre, ya tenía 3 hijos varones, y mi madre no era viuda, pero ya tenía dos hijos, una hija y un hijo, y tenían 5, y parece que se querían mucho y se animaron bastante y tuvieron 5 más. Y eso me incluyó a mí, el quinto, o el décimo de todos de juntos, ¿verdad? Y yo me crié en un pueblo muy hermoso llamado Escuque, en el estado de Trujillo, que queda muy cerca de la ciudad de Valera. Me crié una parte de mi vida allí y me crié otra parte en la ciudad de Valencia, en Los Teques y en Caracas. Pero yo le digo a la gente echando bromas que todavía me están criando aquí en los Estados Unidos, porque también viví en Bogotá. Viví en Bogotá 3 años también cuando era muy joven, apenas tenía 18 años y pasé 3 años allí. Entonces, mi familia fue una familia, la familia que yo tuve fue una extraordinaria familia porque no solo era grande, pero también era una familia muy intensa. La vida se vivía muy intensamente, pero había mucha nobleza. Y como todas las familias que yo conozco hasta ahora, eran familias muy imperfectas. No, una familia no necesariamente la familia ideal que la gente dice que existe, sino una familia real, una familia muy real, donde Ya. cometíamos todos errores y crecimos juntos, pero nos amamos hasta el día de hoy. Claro, Qué bueno, qué bueno. claro. Escuque es un pueblo muy lindo del estado Lindo, Trujillo. lindo, lindo. Igual como nuestra tierra. Venezuela es un país muy precioso, sí. Yo estoy enamorado de mi país. Yo vivo aquí en los Estados Unidos. Este es un país hermosísimo, como los Ecuador. Yo estaba en Ecuador también, creo que ustedes Sí. están en Ecuador. Pero Venezuela tiene una cosa que una vez que tú la conoces no te puedes olvidar de ella. Sí, estamos acá en este precioso país de Ecuador. Ujú. La verdad que tiene lugares preciosos, no podemos pasarlo por alto, ignorarlo y lo decimos con toda honestidad. Nos agrada, nos gusta. Sin embargo, uno no puede pasar por alto la preciosura de la nación de la cual uno procede. Venezuela es muy bella. Así Yo, que, yo la amigos, llamo la tierra de gracia, porque sí, no es que yo la bauticé así, sino que así la bautizaron. Y a mí me encanta llamarla así porque es una tierra, en este momento pareciera que está en desgracia, pero la gracia tiene una resistencia extraordinaria. así.
así como muchas familias. Lo que estabas diciendo es muy interesante en relación a que la familia no es perfecta y no hay familias perfectas porque como seres humanos no somos perfectos. El asunto es la manera como la familia trabaja para lograr un desarrollo y un desarrollo que implique reconocer los errores y en ese sentido pues quiero que nos sigas contando. ¿Qué sería lo Sí, más desafiante desde tu punto de vista para una familia, especialmente en estos tiempos? bueno, yo te cuento que fue desafiante para mí creciendo en una Sí. familia tan chévere, tan bonita, pero también tan grande. Bueno, todo el mundo era mi jefe, en primer lugar. Am, Era chiquito. Todo el mundo me mandaba de aquí para allá, para acá, pero también todo el mundo me quería mucho y me querían cuidar, me querían proteger. Y en medio de todo eso, yo tuve que aprender a valorar el hecho de que era el último, pero no necesariamente el último en el sentido de menos valor, sino el último en el sentido de orden. Y yo creo que es una cosa que es importante, independientemente de qué número tú te encuentras en la familia, tu valor jamás será en el número en que te encuentras. El Claro. valor es extraordinariamente, y no hay nada que pueda reemplazar el valor tuyo, aunque seas el número 10 o el número 1. Así es. Pero en mi familia sí fue, me trataban de esa manera. De hecho, mi hermano, es una cosa que a mí me fascina contar. Uno de mis hermanos mayores de parte de padre, él me enseñó a leer a los 5 años y medio, casi 6, y cuando me inscribieron en la escuela, yo no supe lo que era kindergarten o ¿cómo se llama? El jardín, o todas esas cosas que existen en Venezuela para que los niños vayan a primer grado, sino que directo me pusieron en primer grado. Y una cosa extraña es que cuando la maestra nos comienza a conocer, ella dice, quiere saber a qué nivel vamos, y descubre que yo sabía leer. Y bueno, pues la maestra me puso de ayudarle a enseñar a los niños y las niñas a leer. Y eso es producto del impacto de alguien que, en este caso es mi familiar, mi hermano, quien decidió, por alguna razón que solo Dios sabe, invertir en mi tiempo para enseñarme. Se transformó en mi maestro, pero también en mi mentor. Mi padre dibujaba, él le salía muy bien los dibujos, aunque él era agricultor, pero también era un artista, y él, un artista, ¿cómo se dicen? Amateur, que hacía cosas para Sí, él, sí. no para más nadie. Y me acuerdo que él dibujaba y me sentaba sobre sus piernas y dibujaba una mate de guayaba, por ejemplo, idéntica, y yo sentía como que él estaba haciendo esa mate de guayaba para mí. Ahora, mis otros hermanos sí saben dibujar muy bien, dos hermanos míos. Yo no saqué eso, yo lo que sé es comer bien, eso sí, gracias a Dios, pero, pero dibujar, o sea, hago alguito allí, pero no tan bueno como mis dos hermanos. Un hermano mío es escultor y lo hacía muy lindo, y otro hermano es pintor, me imagino que se lo sacó de mi papá y lo hacía muy bien. Pero mi papá jugaba conmigo canicas o metras, o en inglés dicen Mm, marbles, y todas esas cosas se daban, pero también habían peleas entre mis hermanas, mis dos hermanas más pequeñas, pero ellas eran mayores que yo de todas maneras. Y ya. había esas situaciones, yo tenía que intervenir, no sé por qué tenía que intervenir, pero tenía que intervenir. Y a veces yo peleaba con mis hermanos más grandes. Había un hermano que era muy estricto, Tomás. Ese yo no sé de dónde sacó eso, pero parece, no había ido al ejército. A ver, no, sí, ya había ido al ejército. Y ese señor, yo creo que pensó, o sea, mi hermano, yo lo llamo señor en el sentido irónico de la palabra, él pensaba que él era todavía militar, porque él a mí me trataba como un militar, y a todos mis hermanos más pequeños. Entonces, de todo eso se da en la familia. Y Mm, hoy día mi hermano, supuestamente el militar, es uno de los hermanos más nobles que yo tengo. Pero la vida le enseña a él eso, y el Señor, Dios, pero también yo creo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Que no ya. funciona militarizar a un hijo o un hermano, ¿no? Es Qué parte de la bueno, qué historia. interesante lo que compartes, Alfredo. Por eso mi pregunta, que la reitero, pensando en este momento, en este tiempo y en las familias que nos escuchan, ¿qué sería lo más desafiante en medio de esta situación? En este tiempo, durante este tiempo de Sí, pandemia, sí, sí, ¿verdad? este tiempo particularmente. Yo creo que lo más desafiante podría ser, y me ha pasado a mí, mi familia nuclear, con mi esposa y mis tres hijos. Tengo un hijo de 23, lo acabas de cumplir ahorita el 4 de julio, un hijo de 16 y una niña de 5 años, o sea, edades muy Ah, diferentes. Mi esposo y yo, que hemos estado casados por la gracia de Dios por los últimos 25 años,
El desafío inicial fue cómo convivir tanto tiempo juntos, porque vivíamos en la misma casa, los 24 horas del día, no juntos, sino que vivíamos cada uno de esas 24 horas en diferentes cosas, ¿verdad? Mi esposa Sí. en sus trabajos, yo en el mío, los niños en la escuela, en la universidad. Tú sabes, se invertía mucho tiempo afuera y poco tiempo adentro regularmente. El sábado más que todo compartíamos bastante, el domingo más o menos también, porque íbamos juntos a la iglesia, pero no 24 horas por 7. Y entonces cuando comenzamos a convivir 24 por 7, descubrimos que no nos conocíamos tanto como pensábamos que nos conocíamos y Interesante. comenzamos a redescubrir lo que conocíamos y a conocer de nuevo, no de nuevo, ni siquiera podría decir de nuevo, sino a conocer cosas nuevas Qué de cada uno bueno. de nosotros. Ujú. Entonces el primer desafío fue reconocernos y conocernos, Ok. reconocer lo que ya existía, que dábamos por sentado, y colocarlo en su lugar y luego comenzar a conocer cosas nuevas. Conocer las cosas nuevas que no se conocían. Ya, una cosa hermosa que sucedió es que de vez en cuando hacíamos devocionales, es decir, conversaciones con Dios juntos, y a mí se me ocurrió la idea, yo no sé si fue brillante o fue simplemente un relámpago que me tocó la cabeza y así surgió, pero de invitar a mis dos hijos mayores que ellos dirigieran la conversación. Y sorpresivamente, una de las personas que más ha aprendido en esas conversaciones soy yo. Qué bueno, maravilloso. Increíble, increíble. O sea, estos jóvenes, no son niños ya, 16, 23, son jóvenes, son tremendos líderes, pero yo creo que cuando no se les da la plataforma a la gente, o no se crea, no es que no se le da, sino que no se crea esa plataforma, la gente a veces no puede expresar lo que tiene. Y esta pandemia ha ayudado a mi familia a que mis dos hijos varones expresen su liderazgo. Ahora, la chiquita, esa no hay que pedirle que exprese liderazgo. Ella dice que ella es mi pastora. Eso está claro para ella. Claro, un día yo le dije, mi amor, ¿por qué tú eres así? Me dice, ¿cómo que como soy yo? Con 5 años. Yo le digo, no, así tú sabes, con esa energía, con una cosa tan hermosa que tú tienes, tú sabes, porque uno tiene que ponerle la pintura bonita para ver si le Claro. suelta, ¿no? Y me dice, mira, papá, Dios te hizo a ti así y Dios me hizo a mí así. Uf, Y Dios me mandó a este mundo para hacerte a ti una persona mejor. Yo digo, ¿cómo es eso? Me dice, mira, tú eres pastor, ¿verdad? Yo le digo, sí, pero yo soy una pastora rara. ¿Y cómo es eso, mi amor? ¿Cómo es una pastora rara? Bueno, que yo estoy aquí para que tú, cuando seas pastor, y cuando seas seas otras cosas, pero que seas completo en todo lo que haces. Yo, uy, Dios mío, ¿dónde saca esta niña esas cosas? Por eso a ella no le estamos dando ninguna plataforma porque la tiene muy grande. Definitivo. Y entonces me dejó en el sitio, pero uno se hace loco, pero me dejó en el sitio. Ujú. eso me lleva a pensar en algo desde el punto de vista familiar, Alfredo. Mucha gente dice que en el hogar hay un miembro clave. Ujú. ¿Existe algún único miembro clave en la familia? Sí, yo crecí con una mentalidad bien patriarcal, si se puede decir. Patriarcal en el título, pero en la realidad Claro. era matriarcal. La palabra final la tenía mi abuela o mi mamá, pero mi mamá era un pan de Dios que nos lo comíamos con leche y con azúcar. O sea, y ella no mandaba, ella lo que hacía es una mujer muy noble, muy compasiva, y su compasión era más grande que su autoridad. Entonces, mi abuela era la palabra final, pero, pero en el título, o sea, en la mentalidad donde yo crecí en los Andes venezolanos, el que manda es el varón, ¿verdad? Supuestamente. Pero lo que yo descubrí es que yo pensaba que el padre era el clave de la familia. Y yo crecí con esa mentalidad, pero lo que yo veía era otra cosa. Yo veía que era la mujer de la que guiaba el destino de la familia. Y el papá en el caso de mi papá, era una persona muy silenciosa, él no hablaba mucho, pero cuando hablaba, ¿verdad? Pero no era muy así. Y lo que me di cuenta es que su liderazgo era un liderazgo de apoyo. O sea, él estaba Claro. presente, él proveía todo lo que se necesitaba en su propia realidad financiera, pero no mandaba tanto. Los que realmente dirigían la casa eran mi abuela, mi madre, en general. Y lo que me di cuenta después, yo pensaba que el modelo correcto era ese, sí, pues el papá manda, ¿no?
Y por un tiempo traté de ponerlo en práctica, no así necesariamente a la fuerza, pero en mi mente estaba eso, que el papá era la persona clave. Y yo sabiendo que la persona clave realmente, normalmente era la mujer, la mamá, hasta que descubrí algo que me cambió la vida, yo creo. Y fue que la persona clave de la familia, en mi experiencia personal, es la persona a la cual se le da el lugar de contribuir. Es decir, si nosotros definimos nuestra familia como ovejas blancas y ovejas negras, es una de las metáforas que yo no utilizo, por cierto. Sí, eso es cierto. No sé, ¿verdad? Es diferentes mentalidades, pero yo descubrí que aún a las ovejas más, que, bueno, a los miembros de la familia que son tal vez menos aceptados o socialmente aceptados en una familia regular y que piensan que es el más problemático, lo que sea, si se le da el chance, la oportunidad, se transforma en un miembro clave de la familia. Y me pasó porque yo vi eso en mi propia familia de origen, donde algunos personajes parecía de mi familia, parecía que no iban a lograr hacer nada con sus vidas, y sin embargo remontaron. Y en mi propia familia, a veces yo he tenido ciertas ideas con algunos de mis hijos y me he dado cuenta que lo que les faltaba era plataforma, era de darle el chance para que opinaran, para que dijeran su pensamiento, para que expresaran sus sentimientos. Y me he dado cuenta que la persona clave es aquella que se le da la oportunidad y toma su oportunidad y hace lo que tiene que hacer. En este caso, la mamá o el papá, los hijos, las hijas, es como un círculo muy fluido donde a quien se le da la oportunidad contribuye. Esa es lo que mi experiencia actual en mi familia. Por ejemplo, mi hijo mayor cada vez está agarrando más liderazgo en mi casa y sinceramente yo estoy muy feliz por eso. Qué bueno. ¿Qué opinas tú sobre lo que plantea Alfredo? Que es muy interesante en el sentido de ver cómo sistemáticamente la dinámica familiar va alternando el líder y va moviéndolo, porque es que en realidad una familia bien conformada es un grupo de personas donde el liderazgo va rotando y donde para algunas cosas cada quien es particular y lo hace a su manera, y muchas veces esa manera en ese momento es la mejor manera de hacerlo. Yeah, es interesante este intercambio de opinión, Avi y Alfredo, porque pareciera ser que a veces se impone un modelo y bajo ese modelo no hay posibilidad de desarrollo para el resto de los miembros de la familia. Ya, tienes razón, Tomás, y lo que encuentro es ya, una vez mi hijo me dijo lo siguiente, y yo creo que eso ha sido como momentos claves en nuestra historia familiar. Mi hijo mayor me dijo, papá, yo quiero hablar contigo. Yo le digo, claro, vamos a hablar, pero eso sí, yo quiero que tú hables conmigo como si yo fuera uno de tus clientes, o como si yo fuera uno de tus miembros de la iglesia. Yo le digo, háblame más, dime más. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Bueno, que la atención sea no dividida, que tú estés centrado en esta conversación y que tú, por lo mínimo, esta conversación que es muy importante para mí sea como si estuvieras escuchando un miembro de tu iglesia o un cliente de tu sistema de consultoría y de coaching. Eso fue un momento importante, porque en el momento no me gustó, les confieso que no me gustó lo que me dijo, pero es la verdad, pero Claro. al mismo tiempo... ¿Te diste cuenta de algo? Me di cuenta de algo muy grande y fue que él necesitaba plenitud de atención. Y yo pienso, cada vez más estoy más convencido de eso, que cada miembro de nuestra familia necesita plenitud de atención. Sí, la escucha activa. La escucha activa que hablaste hace 2 semanas atrás, más o menos. Entonces, y para mí ha sido todo un proceso en cuanto a mi hijo mayor y mis otros 2 hijos, de entender que todos ellos son personas exclusivamente hechas, creadas en este caso por Dios, de una manera en que no hay copia de ellos. Y que hay que tratarles a ellos como si fueran las únicas personas que existen en ese sentido, porque son las únicas personas que existen de esa manera. Entonces, poco a poco, entonces ha sido un proceso
Ha sido un proceso en el cual yo he tenido que negociar con los modelos implementados del pasado y asumidos del pasado y poco a poco ir dando espacio a un nuevo modelo, que es el modelo del que habló Abby, y es alternación de liderazgo. Y yo sigo siendo el papá. Mi papá decía una frase que yo no la digo igual, pero tiene sentido lo que él decía. Él decía, mira, aunque a usted le caiga los bigotes hasta el piso, no me lo decía a mí, sino a mis hermanos mayores, y el enrollen en el piso, yo todavía sigo siendo su papá. Y eso es verdad. Y eso es verdad, eso es verdad. O sea, nosotros somos, por alguna razón, a Dios le pareció bien que nosotros fuéramos los padres y en el pasado fuéramos los hijos o las hijas. En este caso, nosotros no negociamos nuestra posición. Dios nos hizo padre o madre, eso es lo que somos. Pero sí tenemos que negociar nuestra plataforma. Sí. Y la plataforma es quién lidera. Ok, entonces la persona que lidera, en mi opinión personal, es la persona que tiene la mejor información y la mejor actitud para responder a la circunstancia que se está enfrentando la familia en ese momento. Así es. Qué interesante ese planteamiento. Creo que en estos días es muy necesario porque es probable que algún miembro de la familia, ese que es posible no fue escuchado en el pasado, hoy tiene mejores alternativas para salir adelante Así es. y contribuir a que el hogar, en lugar de entrar en un proceso de tensión, de ansiedad, etcétera, puedan encontrar en un camino de convivencia diferente. Exacto. Una pregunta, Alfredo, sobre ese proceso. ¿La familia es un centro de transformación o transformacional? Fíjate que a mí me fascina esa pregunta porque la verdad es que se habla, por lo menos yo crecí en Venezuela con la idea de que la familia es la base de la sociedad. Y yo me creí eso completamente, y voy a decir esto otra vez, y yo lo creo todavía. ¿Cómo es eso que es la base de la sociedad? Eso eso nos lo meten en moral y cívica y en todas esas cosas que nos enseñaron cuando éramos niñas y niños, ¿verdad? Y entonces llegué a concluir de que tenía que haber un sentido en esa declaración, que eso no nació de la noche a la mañana, hasta que descubrí que la familia, bueno, lo descubrí no porque yo fui una persona iluminada y descubrí eso, es simplemente porque presté más atención. Yo creo que lo que hice fue prestar más atención, que es lo que necesitamos todas y todos nosotros, prestar más atención. Y lo que presté atención fue en esto. Me di cuenta de que la mayoría de la gente que ha impactado positivamente mi vida, además de la gente de afuera, como por ejemplo mis pastores, mis profesores, mis maestros y maestras y otras gentes que han marcado mi vida, han sido miembros de mi familia original. Por ejemplo, mi hermano que me enseñó a leer. Claro. Él me creó una plataforma muy grande porque inmediatamente la maestra me puso de su asistente. ¿Y cuando acaba poner un niño de 6 años asistente de una maestra? Eso es humanamente hablando medio rarito, ¿no? Medio extraño. Pero, ¿quién me ayudó? Mi hermano mayor. Y así vamos, por ejemplo, la primera persona que me influyó a mí a pensar en la posibilidad de tomar las enseñanzas de Jesús más en serio, sin que ella se transformara en una carga para mi vida, fue otro hermano mayor mío que decidió seguir a Jesús de una forma muy cordial y muy hermosa. Y así sucesivamente me pongo a ver, por ejemplo, los regalos más bonitos que yo recibí en mi vida, el niño, los recibí de mi hermana mayor que vivía en la ciudad de Caracas. Entonces te pones a ver, como en el caso mío propio, cada uno de los miembros más influyentes de mi familia, o mejor dicho, los momentos más influyentes de mi vida originalmente fueron fundacionalmente hechos por miembros de mi propia familia original. Por ejemplo, mi madre, cuando decía, creó en mi fe, me marcó con fe, cuando ella decía, nosotros ponemos ¿cómo se llama? El budare, en los mexicanos le llaman comal, no sé cómo le llamarán en Ecuador, y Dios pone las arepas. O sea, para eso era fe, esperanza, y yo crecí con esa mentalidad de que todo es posible, yo no sé cómo, pero así crecí yo. Entonces a mí las cosas me tienden a salir bien, no sé por qué, pero creo que tiene que ver con la manera en que mi madre me enseñó. Mi padre, un señor mayor, mi papá cuando yo tenía 6 años y medio, él tenía posiblemente 50 y tanto. Y él, ese señor así, con todo y su sombrero que le quedaba bien bonito, por cierto, se sentaba en el piso a jugar conmigo canicas, metras, a marbles, y él marcó en mí la alegría de jugar.
¿verdad? Y de compartir, de competir. Yo no conocí, hasta el día de hoy, no conocí, a lo mejor tú eres, o alguien más era alguien que me ganara jugando metras o canicas. Wow. Wow. Y mi Bueno, padre yo fui un hizo, mal jugador de metra. ¿ah? Pues muy Yo bueno. fui un mal Yo, jugador de metra. bueno, malo o bueno. No, muy mal jugador. Ok, No Tomás, yo ganaba casi ganaba, nada. yo ganaba dinero jugando metras. Era Wow. muy bueno y entonces los niños me compraban de regreso las metras que habían perdido. Claro. Entonces, ¿eso de dónde viene? Viene de mi padre que se sentó a jugar conmigo ahí. Él lo llamaba bolos porque él ponía latas de sardina y le tirábamos las metras y las tumbábamos. Pero él comenzó como boliche, ¿verdad? Él comenzó, o bowling, ahí. Entonces, cada persona, por ejemplo, agricultura, me encanta la agricultura. Mi abuela me enseñó a hacer agricultura y así vas, y así vas. Puntualidad, una tía mía me enseñó a ser puntual y una serie de cosas, todo eso dentro de la familia. Entonces, y ellos también hicieron cosas que no tenían que haber hecho, me dijeron Por cosas que no supuesto. me tenían que haber dicho, pero lo que yo más recuerdo es el entrenamiento tan tremendo que yo tuve en mi familia. Entonces, una larga respuesta, mejor dicho, una historia larga, corta, Tomás, yo pienso que la familia es el lugar por excelencia para entrenar a hombres y mujeres Así es. que van a liderar, que lideran la sociedad nuestra. Ajá. Sí. Sí, la familia, un centro de transformación o un centro transformacional. Ujú. Es bien interesante eso, porque pareciera ser que muchos miembros de hogares, familia, no le dan tanta importancia a todas esas lecciones que acabas de compartir. Jugar con un padre. Yo recuerdo alguien que me corregía a mí, especialmente a nivel de estudio, era mi papá que usaba una regla. Si yo no resolvía el problema matemático, con la regla me daba una... Un reglazo. Sí, un reglazo, un toque técnico, un momentico. Eso se tiene que resolver. Pero él estaba pendiente hasta que lo resolviera. Son recuerdos muy vagos de mi niñez en ese sentido con mi padre. Pero sí puedo concluir, al igual que tú, que el hogar, la familia, es un centro transformacional. Definitivamente. Y yo Es donde, utilizaría, coge, adelante. es donde la gente se forma, es Sí. donde las personas adquieren los valores imperecederos, los valores que le van a trascender a lo largo de toda la vida. Son donde se sientan las bases. Por eso decimos que la familia es la base de la sociedad, por lo que acabas de decir, Avi. Y yo iba a decir que sí, la familia es un centro transformacional, pero originalmente la familia es un centro formacional. Nos forma y nos transforma, pero también permítame utilizar tres palabras. Nos forma, algunos nos deforma, Sí, porque hay personas en nuestros hogares que nos pueden deformar, nos es pueden cierto. marcar negativamente de por vida. Nos forma, algunas veces nos deforma, lamentablemente, pero la familia siempre tiene la posibilidad de transformarnos. Por ejemplo, ya que nos deformaron, ¿verdad? Necesitamos transformación, porque la transformación solo sucede cuando algo algo no está funcionando bien. De hecho, la palabra transformación quiere decir un proceso y no un acto. O sea, todo lo que termina en on y al, en este caso, es un acto, un proceso que está tomando lugar. Transformación es algo que está sucediendo. Liberación es algo que está en proceso de suceder. No es lo mismo decir liberación que libertad. Cuando yo estoy en un Claro. proceso de liberación, todavía no he encontrado la libertad. Pero cuando tengo la libertad, ya pasé el proceso. En este caso, la familia es un lugar donde constantemente estamos siendo transformados, si es que fuimos deformados, pero si no, es un lugar donde estamos siempre siendo formados. Por lo menos, yo pensaba que ya yo había terminado mi proceso de maduración y de crecimiento como ser humano, como miembro de una familia en el sentido de crecer, ¿verdad? De crecer como una persona que era niña a un adulto. Y me di cuenta que el día en que yo crea que dejé de crecer como persona y que mi familia ya no me puede criar a mí. No sé si recuerdan que dije que todavía Estados Unidos me estaba criando. Sí. Ese día dejo de ser transformado y formado. Entonces, lo que yo ahora he hecho es que yo dejo que mi hija de 5 años me continúe criando. Sí, es una excelente actitud. Eso podemos compartirlo nosotros de igual manera.
en nuestra discusión con nuestro hijo menor, con el que vivimos acá en Ecuador. Y la verdad son grandes lecciones. Cuando uno conversa, dialoga, intercambia opiniones, tú terminas sencillamente aprendiendo. Ujú. Tienen, por decirlo en pocas palabras, todo un proceso de acercamiento, pero también de contribución Así es. tan especial, tan especial. Tomás, ¿me permite decir algo que me gustaría decir antes que se me olvide? Y creo que puede ser de ayuda para nosotros. ¿Está bien? Ya, Este, imagínate o imaginémonos que nosotros vamos a ir a escuchar a una persona muy famosa que tiene un entendimiento muy especializado en, por decir algo, en agricultura o en ganadería o en electrónicos o en tecnología o en medicina o en teología, en lo que fuera. ¿Cuál es la actitud que hace que nosotros disfrutemos ese encuentro, además de que las personas que lideran esos encuentros son muy buenas y muy capacitadas? ¿Cuál es esa actitud? La actitud, en mi opinión personal, es la expectativa que se genera de escuchar y de participar de esos encuentros. ¿Ok? Si nosotros desarrolláramos esa expectativa por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros esposos, nuestras esposas, por la gente que nos rodea en el núcleo familiar, yo estoy casi seguro de que seríamos sorprendidos e impactados positivamente e impactadas positivamente como si fuéramos a una conferencia donde hay alguien famoso. es cierto. Porque lo que hace la conferencia exitosa, además de la excelente preparación del equipo que la conduce y las personas que presentan o que lideran el momento, es la actitud de la escucha, de la persona que viene allí a participar. Esa persona viene fascinada con la posibilidad de conseguir algo nuevo y de cambiar, de ser transformada. Si esa actitud se asume en el hogar, como nos ha pasado a nosotros, yo quisiera decirles una aclaración. No celebro para nada el gran dolor y las grandes pérdidas que hemos tenido en el mundo entero, y aquí en Estados Unidos se han perdido miles y miles y miles de vidas a través de la pandemia. Y yo Sí, tengo que hacer más de una vez pausa para reconocer que lamento grandemente, con mi familia lamentamos que esta pandemia haya sido tan dura para muchas personas, por un lado. Pero por otro lado, yo no les puedo negar, sería deshonesto de mi parte negar que hay una parte de la pandemia que ha sido extraordinariamente buena para mucha gente y para mí en particular y mi familia. La pandemia nos ha hecho una familia más fluida, una familia mucho más abierta, una familia mucho más madura y una familia mucho más libre. Y ahora hay una fortaleza tremenda en el valor inherente de cada miembro de nuestra familia que estaba allí, pero que ahora con la pandemia se ha fortalecido de una manera extraordinaria y al punto que hace poco hice un viaje con mi hijo mayor. Yo le solicité que por favor viniera conmigo al entierro de la esposa de mi pastor, ahí en una ciudad llamada Oakland, California, y queda 6 horas de viaje. Y la razón que yo no quería ir solo. Y en el pasado, ese hubiese sido una invitación que para él hubiese sido, eso está muy lejos, papá, eso está un poco lejos. En el presente, después de 5 meses de convivir tantas cosas difíciles y tantas cosas normales y tantas cosas muy buenas, cuando le dije inmediatamente dijo que sí. Y no solo eso, sino que manejó un buen trecho y allá me cuidaba, literalmente. Yo sé que cuando él escuche esto va a decir, papá, ¿pero para qué dijiste esa cosa? Bueno, porque yo quiero honrar a mi hijo. Me cuidaba como si yo fuera su niño. O sea, no que me trataba como un niño, pero me No, no. cuidaba como si él tuviera una cosa de cristal en la mano, que si no la toma con cuidado, se le daña. Yo le decía, mi amor, pero si yo le hablo así a mis hijos, pero si yo ando solo por todos lados muchas veces nadie me tiene que cuidar como me estás cuidando. Ok, pero cuando tú andas solo, pero tú andas conmigo ahorita. Qué lindo. Qué Entonces, lindo. es difícil negociar con esas ideas, sí, pero utilizando el péndulo o utilizando la imagen que utilizó Abby, de que el liderazgo va dando vueltas. A mí me encantó esa imagen que utilizaste, Abby, porque es fluido el liderazgo. Sí, Entonces yo lo que he tenido que aprender, y tengo que reconocer, en este último tiempo he tenido que aprender más y más y más y más y más a ceder espacios de liderazgo en mi hogar. qué bueno. Entonces lidera Ujú. Eliezer, lidera Sebastián, lidera Victoria, lidera mi esposa. Siempre lideraba a mi esposa y yo y los muchachos poco, pero ahora más que nunca lideran los muchachos grandes y la niña. Qué Y, bien. y está hermoso.
Hermoso. Y amigo, creo que este conversatorio necesita otro tiempo. Ya Gracias. veremos, Gracias. sí, ya veremos y trataremos algún otro tema dentro de este ambiente familiar tan especial. Ujú. La verdad que ha sido un buen momento y a nuestros amigos les decimos, aprovechen algunas de estas cosas que hemos compartido. La verdad, cada miembro de la familia es importante, cada miembro es clave, siempre y cuando éste tenga la oportunidad de expresarse, la oportunidad de liderar, la oportunidad de que le hagan entender que es parte de la familia, que él no es uno más, no es un número, no es el hijo número quinto, o el hijo número 2, número 3, o la esposa que solo hace algo, o el esposo que solo hace alguna otra cosa. Todos son importantes y siempre y cuando tengan la oportunidad podrán desenvolverse con todas sus capacidades y habilidades, porque así Dios nos ha hecho. Ha sido un buen momento, Abby. ¿Quieres decir algo más a lo de nuestro amigo Alfredo? Sí, el hecho de que el valor de las personas no reside en sus roles, en su función, en su desempeño. El valor es intrínseco porque cada persona es única y no hay nadie como ella. Ujú. ¿Algo más para cerrar, amigo Alfredo? El honor de estar contigo y con Abby. Ha sido un honor estar con ustedes. Yo te lo he dicho en el pasado, te lo vuelvo a repetir, Tomás. No sé si no te gusta, pero si no te gusta, luego le pide al Señor que me ayude, a Dios que me ayude. Y si te gusta, pues disfrútalo, ¿no? Yo te admiro mucho y ahora te admiro más porque escogiste una mujer extraordinaria. O mejor dicho, o déjame voltear la tortilla, ¿no? O la arepa. Ah, una mujer extraordinaria te escogió a ti. O cualquiera de las dos, o las dos, las dos. Pero es un placer escucharles. Yo mismo les dije que soy parte de su canal ahora y yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Ustedes están ante la presencia de dos personas que jamás se vanagloriarían o se creerían que son gran cosa, aunque lo son. Gracias, mi amigo. Muchísimas gracias. Un placer. Amigos, un placer. Gracias. De igual manera estar con ustedes. Nos vemos en un próximo encuentro. Y de seguro, Alfredo estará también. Dios Un mediante. abrazo. Dios mediante.